Mis amados hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. El Señor les bendiga esta mañana del domingo 29 de noviembre del 2020. Esperamos que el Señor les esté bendiciendo y también que esté con los que están pasando por un momento difícil. Seguimos orando por ustedes y damos gracias a Dios por este culto. Les invito a tener una palabra de oración. Me siguen ahí en sus hogares. Maravilloso Dios que estás en el cielo y en todo lugar. Te damos gracias porque eres bueno con nosotros, por tu misericordia, por tu paciencia, porque a pesar de esta situación, Señor, tú nos sigues guardando, tú nos fortaleces, Señor, a los que estamos pasando por un momento difícil. Sé con cada una de las familias, Señor, de nuestra iglesia, Señor, nuestra congregación. Tú sé con cada uno de nosotros, ayúdanos a hacer tu voluntad y lo que te agrada. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, y que este culto, Señor, sea de bendición para nuestros hermanos y para tu honra y gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ahora, mis hermanos, les invito a entonar un himno que se titula Te loamos, oh Dios. Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios por este hermoso himno. Ahora les invito a tener la lectura bíblica que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos del 1 al 6. Les voy a dar unos segundos para que en su hogar lo busquen. Dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 6. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ahora les invito, hermanos, a entonar un canto más a su nombre, gloria. Junto a la cruz murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó.
a su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpia en su sangre es mi corazón. Tienes mi alma de gozo y paz, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida, fue puro cristal, fue apagada por Cristo mi sed, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria. Muy bien, hermanos, damos gracias a nuestro Dios por este himno que acabamos de entonar. Ahora vamos a escuchar un canto especial a cargo de nuestro hermano Luis Felipe Ibarra, para honra y gloria de nuestro Dios. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, andan sin dirección, andan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, andan sin dirección, andan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré.
Damos gracias a nuestro Dios por este canto especial. Esperamos que sea de bendición para nuestras vidas. Ahora vamos a escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios a cargo de nuestro pastor Ricardo Reséndez. Muy buenos días, tengan todos ustedes, hermanos. Hoy estamos a domingo 29 de noviembre y bueno, pues una vez más, gracias a Dios y gracias a ustedes que nos permiten entrar a sus hogares. Estamos orando por la familia de mi esposa, por la pérdida de su hermano, nuestro hermano Pedro Martínez, quien fue fundador de la Misión Bautista Éfeso, que ahorita es la Iglesia Bautista Rey de Reyes. Mi cuñado, mi hermano Pedro, ya descansa en el Señor. Un abrazo a toda la familia. Vamos a orar y vamos a entrar al tema que quiero compartir en esta mañana. Padre Santo, te damos gracias por tu bondad. Gracias, Padre, por tu misericordia para con nosotros. Te pedimos, Padre, por medio de Jesucristo, que nos uses. Bendice tu palabra y bendice a tus siervos, Señor. Que lo que yo diga no sean ideas mías, conceptos míos, sino que sea tu palabra la que tú quieres, Señor, que tu pueblo escuche. Bendíceme, úsame y bendice a tu iglesia que escucha. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Ya la lectura la tuvimos con nuestro hermano Draucio. Y de hecho, vamos a leer los 6 versículos, pero vamos a tener el tema en el versículo 4, nada más. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. En este pasaje, hermanos, podemos ver una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, que fue esparcida por las tierras de Judea, Samaria y por todas partes, llevando todo este evento a una gran oportunidad para que se anunciara el evangelio de Cristo en todos los lugares. La idea central que quiero compartir, hermanos, la iglesia de Jerusalén supo aprovechar una situación difícil, como lo fue la persecución, para bien de la obra. La persecución dio pie a la dispersión, y la dispersión a la proclamación del evangelio en todo lugar. Nosotros, como iglesia actual, podríamos hacer lo mismo, hermanos.
aprovechar la situación que prevalece con esta pandemia para anunciar el Evangelio de Cristo a toda persona y en todo lugar. Luego, esperar en el Señor para ver los resultados positivos en beneficio de las almas de la iglesia y para honra y gloria de Dios. ¿Qué les parece esta proposición? Al inicio de esta historia que leímos, encontramos a Saulo de Tarso. Todavía no era Pablo. Saulo era un hombre temible entre todo el pueblo cristiano, pues era el principal perseguidor y torturador de los cristianos, de la iglesia. Sin embargo, en esta ocasión, a Saulo le tocó ser testigo de la muerte de Esteban. Y esto marcaría su vida por completo, hermanos. Pues no era cualquier crimen. Era el asesinato de un hombre de Dios, de un líder cristiano, un diácono de la iglesia de Jerusalén. En este momento, el personaje principal de toda esta historia no es Pablo, no es Saulo, es Esteban, el hombre de Dios. Un hombre al servicio del Señor. ¿De qué se le acusaba? Se le acusaba de criticar a la nación judía por rechazar a Cristo como el Mesías, a Jesús como el Mesías. Y esto había enfurecido de tal manera a todos los judíos presentes que no quisieron esperar el curso de una acción legal, aunque injusta, de una acción legal, sino hacer justicia con su propia mano contra Esteban. Y fue así, con este hecho, que comenzó la repentina persecución que cayó como una gran tormenta sobre todos los cristianos. Tras la muerte de Esteban, todos en la iglesia fueron corridos, perseguidos, esparcidos, a excepción de los apóstoles. Ellos permanecieron ahí en Jerusalén para luchar, para que no se desestabilizara la iglesia. Y también esto marcó un cambio en el asunto de la iglesia. Como ya dije, leímos versículos 1 al 6, pero vamos a centrarnos en el versículo 4 únicamente. Veamos qué resultó de toda esta persecución. El punto primero que quiero compartir es la iglesia. Resultados positivos: la iglesia fue esparcida. Hermanos, si no pasa este evento tan terrible, hermanos, nunca la iglesia hubiera salido de Jerusalén. Podemos aprender que de las pruebas, de las circunstancias, de las cosas negativas, Dios puede sacar algo maravilloso para su iglesia o para sus hijos. Y esto fue lo que pasó aquí. La iglesia fue esparcida. Capítulo 8, versículo 4, dice, la primera parte: pero los que fueron esparcidos. Esta es la primera parte. Pero los que fueron esparcidos. La frase, pero los que fueron, hasta ahí,
nos indica que por lo menos hubo dos grupos diferentes. Los cristianos perseguidos que de alguna manera participaron en la encomienda de esparcir el Evangelio de Cristo. Y por otro lado, encontramos que algunos que por alguna razón decidieron quedarse. No quisieron batallar, no quisieron sufrir por la causa de Cristo. O simplemente se quedaron porque no quisieron ser parte del plan que Dios tenía para la iglesia. El plan de la extensión, de la expansión del Evangelio a todas partes. La palabra esparcidos que encontramos en esta primera parte, fíjense, la palabra esparcidos viene del griego diaspeiro, que significa sembrar por completo. Sí, aquí tengo un terreno grande, lo voy a sembrar todo. Eso es diaspeiro, sembrar por completo, distribuir en tierras extranjeras, esparcir. Esta palabra también viene de aquella famosa palabra griega diáspora, que significa dispersión. Bueno, en este caso, los esparcidos fueron los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Algunos le llamamos la primera iglesia de Jerusalén. Y la escritura nos enseña que los únicos que se quedaron, por lo menos menciona la escritura, pudieron haberse quedado otros, fueron los apóstoles. Pues ellos, como ya dije, tratarían de estabilizar la iglesia en esta dura prueba. Como ya dijimos, de alguna manera, la difícil situación que se vivió con la muerte de Esteban hizo que la iglesia salieran y que la iglesia viviera una de las persecuciones más terribles de la historia de la iglesia. Vino también a ser la primicia de la expansión del Evangelio de Cristo. De no haber sido por la intervención poderosa de Dios, la muerte de Esteban y la cruda hostilidad de los judíos y de los magistrados hubieran puesto fin a la iglesia desde ese entonces. Pero no fue así. No fue así. Por un lado, los cristianos esparcidos testificaban de Jesucristo, anunciando que Jesús era el Mesías que tanto habían esperado. También, por otro lado, los mismos judíos y gentiles inconversos, que no creían en el Señor. De todas partes, estoy hablando de los inconversos de todas partes, preguntaban qué era lo que estaba pasando en Jerusalén. Y esta pregunta de los inconversos, hermanos, era también una oportunidad para los cristianos, para hablarles del Mesías, para hablarles de Cristo, para dar testimonio, hermanos, de lo que Dios estaba haciendo con la iglesia. Todo esto, hermanos, estaba dentro del plan perfecto de Dios. Todo un plan maravilloso que en su momento la iglesia no lo podía entender, pero más adelante lo estaban entendiendo y nosotros ahora lo entendemos perfectamente bien. Dios puede hacer grandes cosas de los momentos difíciles. Hermanos, así también
Ahora, aunque no es una persecución, como lo estaban viviendo ellos, de alguna manera, los tiempos de pandemia, o llamémoslos tiempos de prueba, que estamos viviendo, son una oportunidad para anunciar el Evangelio, la palabra de Dios, para predicar, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque es ahora cuando la mayoría de las personas que no conocen a Cristo nos preguntan: a ver tú, que eres cristiano, a ver tú, que lees la Biblia, a ver tú, que conoces de Dios, ¿no son estos los últimos tiempos? ¿No es que ya se va a acabar el mundo? Y así preguntan. A mí me ha tocado, estoy casi seguro que también a usted le ha tocado este tipo de preguntas. Que si la Biblia dice algo al respecto de lo que está sucediendo. Hermanos, la gente está temerosa en esos tiempos. ¿Y sabe qué? Están sensibles a la palabra de Dios. Y nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que aprovechar estos tiempos para hablarles de Cristo. ¿Se imagina? Si aprovecháramos esta oportunidad, ¿hasta dónde podría llegar nuestra iglesia? Porque ese es el trabajo de la iglesia. Punto número 2, hermanos. ¿Hasta dónde podría llegar nuestra iglesia? Es el título del sermón, no se los mencioné. ¿Hasta dónde podría llegar nuestra iglesia? Y el tema son los resultados positivos de la persecución de la iglesia. Punto número 2. El uno fue: la iglesia es esparcida. 2. La iglesia llega a todas partes, a cada rincón. Hermanos, capítulo 8, versículo 4, la segunda parte. Iban por todas partes. Iban por todas partes. La palabra iban que aparece en este versículo es la tercera persona del plural, del imperfecto, del verbo ir. Es un verbo activo, es una acción de ir, avanzar hacia un lugar. Hermanos, ellos, los que iban, aunque tal vez asustados, vamos a pensar, aunque tal vez asustados, habían matado a Esteban, estaban persiguiendo a la iglesia, los estaban sacando de sus casas, los estaban arrastrando literalmente y llevados a la cárcel. Sí estaban asustados. Pero hay una cosa, los que iban, aunque asustados, no se pararon, no se escondieron. Hermanos, ellos caminaron, ellos siguieron, hermanos, aprovechando esta causa de la persecución. Avanzaron. Y mientras avanzaban, predicaban, testificaban, compartían. ¿Por qué tanta gente? ¿De dónde vienen? Es que nos están persiguiendo. Es que todo esto es por causa del Mesías. Poco ya está el Mesías. Sí, Él se apareció e hizo estas señales y estos milagros. Hizo tantas cosas. Y aprovechaban para testificar de lo que Jesús estaba haciendo. O de lo que Jesús más bien había hecho, hermanos, en la iglesia. Tal vez, por el momento, hermanos, muchos no tenían una meta específica de a dónde llegar, o tal vez sí. Sin embargo,
mientras avanzaban por el camino, aprovechaban para hablar de Cristo. También dice en esta segunda parte, iban por todas partes. Por todas partes. La palabra que tenemos aquí, como partes, viene de la palabra griega diergomai, que significa atravesar todos los lugares. Atravesar todos los lugares, pasar por todos los lugares, recorrer todos los lugares, traspasar, venir a todos los lugares, visitar, andar, atravesar, extender, ir a todas partes, cubrir todo. Ese es el trabajo, esa es la encomienda de la iglesia. Y aquí lo estaban comenzando a hacer, hermanos. Como ya mencionamos antes, algunos cristianos tal vez se quedaron cerca de Jerusalén. No quisieron ir más allá. Quizás otros fueron un poco más allá, a los alrededores de Jerusalén. Pero hubo algunos, gloria al Señor por estos, hubo algunos que tuvieron corazón y visión para llegar más lejos, mucho más lejos. Quiero pensar, mis hermanos, que al principio la iglesia nunca imaginó con esta persecución hasta dónde podrían llegar. ¿Hasta dónde podrían llegar? Es por eso la pregunta, es por eso el título. ¿Hasta dónde podría llegar nuestra iglesia? Dios me ha permitido, hermanos, visitar muchos lugares y ver la necesidad en esos lugares. Pero más que ver la necesidad en esos lugares, lo que me impresiona, hermanos, es como Dios toca el corazón de algún hombre o de algún hermano, o puede ser alguna mujer que vaya a trabajar también con niños. Como Dios toca el corazón y lo enciende de tal manera que los lleva a esos lugares y se han entregado su vida entera a esos lugares. Ver los hombres, los siervos que Dios envía. Y claro, dependen de Dios, pero también dependen de nosotros, de nuestras oraciones, de nuestras ayudas. Y es prácticamente de donde quiero enfocar este sermón, hermanos, lo que la iglesia, cómo despertó esta iglesia con esa persecución, cómo se dispersó esta iglesia, cómo empezaron a llegar a todas partes. Bien, fue así como Felipe, hermanos, uno de todos los hombres que salieron dispersos, un hombre llamado por Dios, un hombre que Dios tocó su corazón. Felipe sale con la dispersión y de alguna manera Dios lo lleva a una ciudad llamada Samaria. Samaria era una ciudad que estaba situada como a 55 kilómetros al norte de Jerusalén y a 11 kilómetros del noroeste de Siquem. Algunos dicen que el rey Omri la edificó y otros dicen que fue Herodes el Grande quien la edificó.
No sabemos con exactitud, pero lo que sí sabemos es que el pueblo de Samaria, los samaritanos, levantaron un templo ahí, un templo rival a los judíos, en el monte Gerizim. ¿Sabe para qué? Para darle la contra a los judíos. ¿Se acuerdan? Samaritanos y judíos no se podían ver. Les explico. Los samaritanos eran descendientes de una mezcla del remanente de Israel con extranjeros establecidos como colonos por los conquistadores asirios. Pues bien, el plan de Dios fue enviar a Felipe hasta ese lugar de Samaria para predicarles exclusivamente a ellos. ¿Qué les parece? El hecho de que Felipe predicara a los samaritanos, hermanos, era algo sorprendente para cualquier judío. Así como ahora es fácil decir que tal o tal misionero están en tal y tal lugar, que fácil decirlo, pero en realidad no es tan fácil, hermanos. Cuando no es tu lugar, cuando no conoces el lugar, no conoces la gente, no conoces la cultura, cuando no tienes ayuda, o lo que es más, cuando Satanás te ataca de una y mil formas. A veces me estaba acordando de mi hermano. Algunos de ustedes conocen a mi hermano Jorge y doy gracias a Dios por su vida. Y él, de repente, un buen día, dijo: me voy para tal lugar. Y se fue de misionero. Estuvo 2 años. Pero lo que me llamaba la atención de él es que nunca se quejó. Hasta ya después que nos platicaba sus historias. Cualquiera de nosotros, con sus historias, fácilmente pudimos habernos venido desde un principio, o no haber durado mucho. Una de ellas fue cuando no le llegaba o no tenía ayuda para sobrevivir, cuando el lugar en el que estaba era un lugar pues prácticamente pobre, y la gente pues cuando da lo que tiene pues también no era suficiente para sostenerlo, y él se tenía que atener al Señor, pero a las ayudas que le llegaran de personas que Dios tocaba su corazón para enviarle ayuda. Pero hubo tiempos en que no le llegó ayuda, y uno de los momentos más críticos que vivió fue cuando estuvo enfermo, casi 1 mes enfermo. Y él estaba en un cuarto donde él vivía solo. ¿Y sabe quién le ayudaba, hermanos? Una vecina que no conocía al Señor. Se dio cuenta de que estaba enfermo y ella empezó a llevarle la sopita, el caldo, para restablecerse. Esa historia, a mí cuando me la contó me quebró. Pero es una de tantas historias que podemos escuchar de tantos pastores y misioneros. Hermanos, Felipe salió y pudo haber escogido cualquier otro lugar afín a los judíos. Pero Dios lo envió a los samaritanos, un pueblo que los judíos no querían. Y allí llegó Felipe.
hermanos, a un pueblo que no era el suyo. Felipe, hermanos, demostró tener corazón y visión. Él pudo ver las posibilidades de llevar el mensaje a otro pueblo y Dios lo envió a Samaria. Con la predicación de Felipe en Samaria, hermanos, muchos de los samaritanos abandonaron sus creencias paganas, sus supersticiones y creyeron en Cristo. Dios estaba usando a Felipe, como Dios puede usar a cualquier persona que tenga un corazón dispuesto, un llamado a servir al Señor en su obra o a ir a las misiones. Dios estaba usando a Felipe. Así de todos los esparcidos, hermanos. Cada quien tenía un corazón, aunque no todos, de ir a un lugar y predicar. Dice la palabra de Dios que el Evangelio llegó a todas partes, hermanos, gracias a la persecución. El sermón del domingo pasado me llama mucho la atención. Se me grabaron unas frases que usó nuestro pastor, hermano Cristóbal Jiménez, y mencionaba a nuestro pastor la semana pasada. Dice, de no centrarnos en nosotros mismos, sino pensar en los demás. Mencionó acerca del amor a los perdidos. También mencionó de la obra de vuestra fe. Habló de los deberes cristianos. Y me llamó la atención una frase que usó el pastor. Si se acerca o no se acerca, como que el pastor me va a decir si fue así o no. Esta frase, de trabajar al exterior para fortalecer el interior de nuestra iglesia. Pues ahí está la bendición, hermanos. Hermanos, hay mucho trabajo. Tenemos que llegar a todas partes. Hermanos, tenemos que disponer nuestro corazón para poder llegar al lugar que Dios quiere que lleguemos. Ya sea personalmente, o ya sea apoyando a alguien que vaya, o ya sea apoyando a alguien que ya está. ¿Hasta dónde podría llegar nuestra iglesia con una visión así? Hermanos, tenemos que predicar de Cristo a los perdidos. Esta semana me pasó algo muy inusual y yo le doy gracias a Dios por ello. Y si ella, la persona, me está viendo, ella sabe que me refiero precisamente a ella, pero me habló por teléfono y me habló de una necesidad que tenía, de un consejo y de una necesidad que tenía. Yo hablé con ella. Le dijo, ¿tienes una Biblia? Dije, no, pero déjame, llego a casa y buscar una. Llega a su casa, yo le marco, ¿ya estás ahí? O me marca y abrimos la Biblia. Yo en mi casa, ella en su casa, cada quien con su Biblia. Y yo le dije, busca aquí, busca aquí, busca aquí, lee esto, escucha esto. Y hermanos, al final, por celular, hermanos, al final, estábamos orando y ella recibiendo a Cristo. Hermanos, el hecho de no poder estar cara a cara no impide, mis hermanos, de que podamos hablar de Cristo o ganar almas para Cristo. Tenemos que predicar, hermanos, el Evangelio. Tenemos que apoyar la obra misionera, hermanos.
que no se nos olvide esto, que esta pandemia trata de que olvidemos ciertas cosas que Dios quiere que hagamos. Hermanos, tenemos que apoyar la obra misionera. Urge enviar misioneros a los campos. Ayudar a los misioneros que ya están en los campos. Déjenme le digo esto, y lo digo con mucha tristeza, hermanos, pues en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis económica, también hay crisis en muchas iglesias. Y como hay crisis en las iglesias, han dejado de enviar su ayuda a los misioneros. Sus ofrendas. Les han quitado sus ofrendas. Amados hermanos, hay pastores de iglesias que están clamando por ayuda porque no tienen entradas, porque no hay despensa en casa. Y claro, que estamos conscientes, hermanos, de que si no tenemos, pues no estamos obligados. Pero deberíamos estar orando por ellos. Yo escuchaba y veía el sermón de un pastor que decía, hermanos, me da pena decirles, pero por favor, hermanos, envíen sus ofrendas. Porque me están castigando. Y no estoy diciendo nombres, pero esto es verdad, hermanos. Si no tenemos, no estamos obligados a dar. Pero hermanos, podemos orar y podemos clamar con fe para interceder por ellos o pedirle, Dios, dame para yo poder compartir. Hermanos, ellos llegaron a todas partes con luchas, con pruebas, con crisis, con persecución. Predicaban, llegaban a todas partes. También es urgente orar y apoyar los seminarios que preparan obreros. Hombres o mujeres que han entregado su vida al Señor y que están listos, dispuestos a servir. Y hay seminarios que los preparan. Tenemos que orar por los seminarios y les recuerdo el proyecto que tiene nuestra iglesia. Oremos por ese proyecto. Hermanos, de alguna manera tenemos que llegar a todas esas partes. O por lo menos hacer el intento, hermanos. ¿Hasta dónde podría llegar nuestra iglesia? Punto 3 y último. La iglesia anunció el Evangelio. Se esparcieron por todas partes. Primer punto. Segundo punto, dice... Segundo punto, la iglesia... Primer punto, fueron esparcidos. Segundo punto, llegaron a todas partes. Tercer punto, la iglesia anunció el Evangelio. A como diera lugar, anunció el Evangelio. Dice el capítulo 8, versículo 4, la tercera parte. Anunciando el Evangelio. En esta parte tuve problemas cuando estaba estudiando, hermanos. Le voy a decir por qué. Porque uno, sin estudiar otros libros, pudiera darse cuenta, o lo pudiera explicar. La palabra evangelio significa buena nueva, buena noticia. Y lo podemos explicar. Pero hermanos, tuve problemas con esta porción. Porque aquí sucede algo raro, no es nada malo. Con la palabra anunciando. Porque la palabra anunciando
La palabra original griega es evangelizo. Anunciar las buenas nuevas. Anunciar la noticia nueva. La noticia buena. Y luego, la siguiente palabra, evangelio. Digo, ¿cómo? Pues es lo mismo. Por eso tuve problemas. Digo, es lo mismo. Pero la palabra evangelio no es la palabra griega evangelión, como muchos hemos explicado en otros pasajes, sino que la palabra griega aquí es logos. Por eso digo que es algo curioso. Es logos. Y la palabra logos, pues es verbo, es palabra. La palabra logos es algo dicho. Tratado, verbo, palabra, mensaje. Es como si dijeran, ahora lo digo en español, evangelizaban con el evangelio. O daban la buena nueva de la buena nueva. Es como un pleonasmo. Se explicaría hoy. Pero así está escrito. Anunciaban el evangelio. Pero el original menciona de esta manera. Lo cierto, hermanos, sin tener problemas, lo cierto es, mis hermanos, que ellos anunciaban la palabra de Dios. La iglesia estaba predicando la palabra de Dios. Ese es el punto principal. Ese es el enfoque de este versículo. Y también, hermanos, esto es muy importante. No desestimemos el trabajo y la obra del Espíritu Santo, hermanos. Del Espíritu Santo. Hermanos, recuerden que en el libro de los Hechos, a partir del capítulo 2, hubo un boom del Evangelio, donde desciende el Espíritu Santo. Y hermanos, empiezan a trabajar, hermanos, ahora con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Y de alguna manera les estoy diciendo que toda esta gente que salió dispersa, perseguida, hermanos, de alguna manera con ellos iba el Espíritu Santo con gran poder. Y con ese poder ellos estaban predicando, hablando, hermanos, anunciando el Evangelio. No desestimemos el poder del Espíritu Santo. Recuerde, hermanos, Hechos 2. Recuerde lo que el Espíritu Santo hizo con los discípulos. Hechos capítulo 8, unos versículos más adelante de lo que estamos leyendo. Lo que hizo sobre los samaritanos el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, lo que hizo el Espíritu Santo con los gentiles en la casa de Cornelio. Hechos 19:6. Lo que hizo el Espíritu Santo con los discípulos de Juan el Bautista allá en la ciudad idólatra de Éfeso. Hermanos, el Espíritu Santo estaba trabajando y usando a los hombres de Dios, al pueblo de Dios, a los cristianos. Hermanos, el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo sigue trabajando en la iglesia, si es que lo dejamos trabajar. Él nos quiere usar, hermanos. El Señor quiere, a través del Espíritu Santo, hacer su obra en la iglesia. Cuando la iglesia se deja guiar y usar por el Espíritu Santo, Dios bendice en gran manera a la iglesia. ¿Hasta dónde podría llegar nuestra iglesia, hermanos? El Espíritu Santo ha usado a su pueblo.
Y así lo ha hecho con nosotros, hermanos, hasta el día de hoy. Concluyo, mis estimados y amados hermanos. ¿Hasta dónde podría llegar nuestra iglesia? Hermanos, dispongamos nuestro corazón a Dios, al Espíritu Santo, y abramos los ojos y veamos, hermanos, los campos. Veamos que estos tiempos de prueba que estamos viviendo son propicios para predicar la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Allá afuera, hermanos, hay muchas personas temerosas de lo que está pasando, sensibles en sus corazones, esperando que alguien llegue y les hable de Cristo. Que les hablemos de Cristo el Salvador. También es justo mencionar, hermanos, que en esta dura prueba, hermanos, aún y con pruebas difíciles, los misioneros que están en los campos, en otros lugares, en otros ranchos, en otras ciudades, en otros países, esos misioneros, hermanos, que están batallando, no han parado el trabajo. No han parado su trabajo, hermanos. Porque Dios los llevó allí y porque su corazón, hermanos, está entregado a la obra del Señor. Siguen trabajando, siguen predicando, hermanos, de la salvación en Jesucristo. Aunque el enemigo, el diablo, muchas de las veces ha querido detenerlos con el desánimo por la falta de recursos, Dios los sigue sosteniendo. Con su ayuda o sin su ayuda, con mi ayuda o sin mi ayuda, Dios sigue siendo fiel con ellos. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros por ellos? ¿Hasta dónde podría llegar nuestra iglesia? Dios apela, hermanos, a los corazones sensibles, con visión de su iglesia, para continuar la obra, hermanos. Porque con pandemia o sin pandemia, sigue muriendo mucha gente sin Cristo. Porque con pandemia o sin pandemia, hermanos, la iglesia tiene que seguir trabajando. En una dura prueba, fueron esparcidos, llegaron a todas partes y predicaron el Evangelio. Esos resultados positivos de lo que Dios hace en cualquier situación adversa. Hermanos, les comparto este mensaje para que lo medite en su mente y en su corazón y piense, ¿qué estamos haciendo? Y pregúntese, ¿hasta dónde podría llegar nuestra iglesia? Oremos. Dios, agradecemos esta oportunidad de tu palabra, porque ella nos concientiza, Señor, de cómo estamos como iglesia, o hasta dónde hemos avanzado como iglesia, o qué es lo que pudiéramos hacer como iglesia. Y si en algo hemos fallado, Padre, te pedimos nos perdones. Ayúdanos y dinos cómo
movernos. ¿Hacia dónde movernos, Señor? Porque queremos hacer tu voluntad como iglesia. Permite, Padre, o más bien, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en cada corazón que escuchó este mensaje. Y que ese corazón haya sido conmovido, Señor, a moverse, a hacer algo por tu obra. Señor, gracias por darme esta oportunidad. Y gracias, Padre, porque este sermón, antes de compartirlo, Señor, lo he vivido en mi corazón. Y tú sabes mi petición en cuanto a la obra. Señor, bendice a tu iglesia y bendice a cada hermano y hermana que toma decisiones por tu palabra predicada. Gracias, en el nombre de Jesús, te pedimos todo y te damos gracias. Amén. Hermanos, ánimo, Dios les bendiga.